Bien, buenos días. Es la Buenos días, primera profesor. clase, buenos días, la primera clase del cuarto bimestre de En Plan Lector. En este bimestre vamos a utilizar este organizador visual, que es el cuadro sinóptico o esquema o diagrama de llaves. La llave más grande consiste en primer nivel, la siguiente llave es segundo nivel y la tercera es esta llave que está en el rubro 3. Entonces, el cuento que vamos a leer, dar lectura, la primera parte habíamos leído de Paco Yunque, ahora la segunda parte Paco Yunque. Entonces, en el proceso de la lectura, se anota el título en la llave mayor, pues en la llave de segundo nivel, personajes, escenarios. En ideas, revierte en dos, idea principal, ideas auxiliares. Y finalmente, la inferencia para esta sesión. La próxima sesión es la misma llave con pequeña variación. Bien, pequeña variación. Entonces retomemos acá, es un organizador visual o organizador del conocimiento. ¿Cómo organizamos? El título del cuento, los personajes, los escenarios, las ideas que son idea principal y las ideas auxiliares. Bien, entonces cada uno diversificado por una llave. Y luego la inferencia. Bien. Entonces, ahora sí pasamos a la separata en sí. Entonces, tenemos aquí la parte 2 del cuento Paco Yunque. Entonces, estamos hablando de Paco Yunque, un cuento donde se presenta una injusticia en el tratamiento del trabajo del docente, del profesor que está a cargo del salón de eh, el niño Paco Yunque, un niño andino que se enfrenta a una realidad distinta fuera de su comunidad donde es dependiente del mandamás de la comunidad, ¿bien? El empresario y que tiene dominio, Grieve, el señor Grieve. Entonces, en este cuento, César Vallejo nos está mencionando cómo es la situación, cómo es el tratamiento en cuanto a los que tienen poder y a los que no tienen poder. Entonces, en el primer fragmento habíamos visto cómo Paco Yunque llega a una escuela, ingresa, es temeroso de la conducta de sus compañeros y comparte su carpeta con otro Paco, con Paco Fariña. Pero resulta que su patrón, el señor Grieve, tiene un hijo de la misma edad, entonces, pero llega tarde, no hace la tarea y se aprovecha de la inocencia de Paco Yunque. ¿No? Entonces, donde el maestro tampoco hace justicia por temor al poder del padre Grieve. ¿Bien? Entonces veamos en la segunda parte de este cuento. Lo, lo Zúñiga también. El chico rubio y gordo de chaqueta blanca y el otro cara redonda y chaqueta verde. Se reían ruidosamente que Grieve tan divertido, los peces en su salón, entre muebles, como si fuesen pájaros, era una gran mentira lo que contaba Grieve. Todos los chicos exclamaban a la vez, reventando de risa, ja, ja, ja. Miente, señor, ja, ja. Mentira, mentira. Humberto Grieve se enojó porque no le creían lo que contaba. Bien, entonces prosigue la lectura. Todos se burlaban de lo que había dicho, pero Grieve recordaba que trajo los peces, 2 peces a su casa y los soltó en el salón y ahí estuvieron muchos días. Los movió y se movían. No estaba seguro si vivieron muchos días o murieron pronto. Grieve de todos modos quería que le creyeran lo que decía. En medio de las risas de todos le dijo a uno de los Zúñiga, claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa a todos los peces del mar. Para mí, para que juegue con ellos en mi salón grande. El profesor dijo en alta voz, bueno, bueno, silencio, Grieve. No se acuerda bien, seguramente, porque los peces mueren cuando los niños añadieron en coro. Se les saca del agua. Eso es, dijo el profesor. El niño flacucho y pálido dijo, ¿por qué los peces tienen sus mamás en el agua y sacándolos se quedan sin mamás? No, no, no.
dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar. Ellos toman el aire que hay en el agua y cuando salen no pueden absorber el aire que hay afuera, porque ya están como muertos, dijo un niño. Humberto Grieve dijo, mi papá puede darles aire en mi casa, porque tiene bastante plata para comprar todo. El chico vestido de verde dijo, mi papá también tiene plata. Mi papá también, dijo otro chico. Todos los niños dijeron que sus papás tenían mucho dinero. Paco Yunque no decía nada y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Fariña le dijo a Paco Yunque, ¿y tú? ¿Tu papá no tiene plata? Paco Yunque reflexionó y se acordó haberle visto una vez a su mamá con unas pesetas en la mano. Yunque dijo a Fariña, mi mamá tiene también mucha plata. ¿Cuánto? Le preguntó Fariña. Como 4 pesetas. Fariña dijo al profesor en voz alta. Paco Yunque dice que su mamá tiene también mucha plata. Mentira, señor, respondió Humberto Grieve. Paco Yunque miente, porque su mamá es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada. El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra dando la espalda a los niños. Humberto Grieve, aprovechando de que no le veía, el profesor dio un salto y le jaló de los pelos a Yunque, volviéndose a la carrera a su carpeta. Yunque se puso a llorar. ¿Qué es eso? Dijo el profesor volviendo a saber lo que pasaba. Paco Fariña dijo, Grieve, la ha tirado de los pelos, señor. No, señor, dijo Grieve. Yo no he sido, yo no me he movido de mi sitio. Bueno, bueno, dijo el profesor, silencio. Cállese, Paco, Yunque. Silencio. Siguió escribiendo en la pizarra y después preguntó a Grieve, si se le saca del agua, ¿qué sucede con el pez? Va a vivir en mi salón, contestó Grieve. Otra vez se reían de Grieve los niños. Este Grieve no sabía nada. No pensaba más que en su casa y en su salón y en su papá y en su plata. Siempre estaban diciendo tonterías. Vamos a ver usted, Paco Yung, dijo el profesor. ¿Qué pasa con el pez si se le saca del agua? Paco Yung, que medio llorando todavía por el jalón de los pelos que le dio Grieve, repitió de una tirada lo que dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque les falta aire. Eso es, decía el profesor. Muy bien. Volvió a escribir en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó otra vez de que no podía verle el profesor y fue a darle un puñetazo a Paco Fariña en la boca y regresó de un salto a su carpeta. Fariña, en vez de llorar como Paco Yunque dijo a grandes voces al profesor, señor, acaba de pegarme Humberto Grieve. Sí, señor, decían todos los niños a la vez. Una bulla tremenda había en el salón. El profesor dio un puñetazo en su pupitre y dijo, silencio. El salón se sumió en un silencio completo y cada alumno estaba en su carpeta serio y derecho, mirando ansiosamente al profesor. Las cosas de este Humberto Grieve, ya ven lo que estaba pasando por su cuenta. Ahora habrá que ver lo que va a pasar el profesor, que estaba colorado de cólera, y todo por culpa de Humberto Grieve. ¿Qué desorden es ese? Preguntó el profesor a Paco Fariña. Paco Fariña, con los ojos brillantes de rabia, decía, Humberto Grieve me ha pegado un puñetazo en la cara sin que yo le haga nada. ¿Verdad, Grieve? No, no, señor, dijo Humberto Grieve. Yo no le he pegado. El profesor miró a todos los alumnos sin saber a qué atenerse. ¿Quién de los dos decía la verdad, Fariña o Grieve? ¿Quién lo ha visto? Preguntó el profesor a Fariña. Todo, señor. Paco Yunque también lo ha visto. ¿Es verdad lo que dice Paco Fariña? Le preguntó el profesor a Yunque. Paco Yunque miró a Humberto Grieve y no se atrevió a responder, porque si decía sí, el niño Humberto le pegaría a la salida. Yunque no dijo nada y bajó la cabeza. Fariña dijo, Yunque no dice nada, señor, porque Humberto Grieve le pega, porque es un muchacho y vive en su casa. El profesor preguntó a los otros alumnos, ¿quién otro ha visto lo que dice Fariña?
Yo, señor, yo, señor, yo, señor. El profesor volvió a preguntar a Grieve. Entonces, ¿es cierto, Grieve, que le ha pegado usted a Fariña? No, señor, yo no le he pegado. Cuidado con mentir, Grieve. Un niño decente como usted no debe mentir. No, señor, yo no le he pegado. Bueno, yo creo en lo que usted dice. Yo sé que usted no miente nunca. Bueno, pero tenga usted mucho cuidado en adelante. El profesor se puso a pasear, pensativo, y todos los alumnos seguían circunspectos y derechos en sus bancos. Paco Fariña gruñía a media voz, como queriendo llorar. No le castigan porque su papá es rico. Le voy a decir a mi mamá. El profesor le oyó y se plantó enojado delante de Fariña y le dijo en voz alta: ¿Qué está usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. No miente nunca, no molesta a nadie, por eso no le castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los hijos de pobres. Miren acá este texto. Por eso no le castigo, aquí todos los niños son iguales, los hijos de ricos y los pobres. Aquí lo que estaba diciendo el profesor, ven el texto resaltado, ¿verdad? Observan, Tupa, Sí, profesor. Sí, profesor. mira, acá Sí. muy bien. Algo crítico. Acá el profesor no estaba haciendo justicia, pues. Entonces, es por eso mismo que Paco Yunque es un cuento que manifiesta una verdad de lo que ha pasado en el Perú y en muchas escuelas. Aquí el profesor no está haciendo justicia. Sí es notorio que Grieve hace uso y abuso de Paco Yunque. Le pega a Paco Fariña, grita, insulta, jala el cabello, etcétera, ¿no? Y acá el profesor dice, le oyó y se plantó enojado delante de Fariña y le dijo en voz alta: ¿Qué está usted diciendo? Humberto Grieve es un buen alumno. Falso. No miente nunca, no molesta a nadie, por eso no le castigo. Aquí todos los niños son iguales, los hijos de los ricos y los hijos. Una gran mentira. El profesor no le hizo justicia a Paco Fariña. Bien, entonces prosigo con la lectura. Yo los castigo aunque sean hijos de ricos, como usted vuelva a decir lo que está diciendo del padre de Grieve. Le pondré 2 horas de reclusión. ¿Me ha oído usted? Paco Fariña estaba agachado, Paco Yunque también. Los dos sabían que era Humberto Grieve quien les había pegado y que era un gran mentiroso. El profesor fue a la pizarra y siguió escribiendo. ¿Por qué no le dijiste al señor que me ha pegado Humberto Grieve? Porque el niño Humberto me pega. ¿Y por qué no se lo dices a tu mamá? Porque si le digo a mi mamá también me pega y la patrona se enoja. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Humberto Grieve se puso a llenar de dibujos su cuaderno. Paco Yunque estaba pensando en su mamá. Después se acordó de la patrona y del niño Humberto. ¿Le pegarían al volver a la casa? Yunque miraba a los otros niños y estos no le pegaban a Yunque, ni a Fariña ni a nadie. Tampoco le querían agarrar a Yunque en las otras carpetas, como quiso hacerlo el niño Humberto. ¿Por qué el niño Humberto era así con él? Yunque se lo diría ahora a su mamá, y si el niño Humberto le pegaba, se lo diría al profesor. Pero el profesor no le hacía nada al niño Humberto. Entonces se lo diría a Paco Fariña, a Paco Fariña. Le preguntó a Paco Fariña: ¿a ti también te pega el niño Humberto? ¿A mí? ¿Qué me va a pegar a mí? Le pego un puñetazo en el hocico y le echo sangre. Vas a ver cómo me haga alguna cosa. Déjalo y verás. Y se lo diré a mi mamá. Y vendrá mi papá y le pegará a Griego. Y a su papá también. Y a todos. Paco Yunque lo oía asustado a Paco Fariña lo que decía. Cierto sería que le pegaría al niño Humberto y que su papá vendría a pegarle al señor Grieve. Paco Yunque no quería creerlo porque el niño Humberto no le pegaba no le pegaba a nadie. Si Fariña le pegaba, vendría el patrón y le pegaría a Fariña y también al papá de Fariña. Le pegaría el patrón a todos porque todos le tenían miedo, porque el señor Grieve hablaba muy en serio y estaba mandando siempre. Y venían a su casa señores y señoras que le tenían mucho miedo y obedecían siempre al patrón y a la patrona.
Entonces, el señor Humberto, o el señor Grieve, era el potentado de la comunidad o de la ciudad, ¿no? Gerente de la estación, o llámese la empresa de ferrocarriles, o llámese, por ejemplo, el potentado que dirigía en la municipalidad, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego, todos le temían, aún los mismos profesores, como estamos viendo en el caso, ¿no? En buena cuenta, el señor Grieve podía más que el profesor y más que todos. Paco Yunque miró al profesor que escribía en la pizarra. ¿Quién era el profesor? ¿Por qué era tan serio y daba tanto miedo? Yunque seguía mirándolo. No era el profesor igual a su papá ni al señor Grieve. Más bien se parecía a otros señores que venían a la casa y hablaban con el patrón. Tenían un pescuezo colorado y su nariz parecía moco de pavo. Sus zapatos hacían ris, chis, ris cuando caminaba mucho. Yunque empezó a fastidiarse. ¿A qué horas iría a su casa? Pero el niño Humberto le iba a pegar a la salida del colegio y la mamá de Paco Yunque le diría al niño Humberto: no, niño, no le pegue usted a Paquito, no sea tan malo. Y nada más le diría, pero Paco tendría colorada la pierna de la patada del niño Humberto y Paco se pondría a llorar, porque al niño Humberto nadie le hacía nada, porque el patrón y la patrona le querían mucho al niño Humberto. Y Paco Yunque tenía pena, porque el niño Humberto le pegaba mucho. Todos le tenían miedo al niño Humberto y a sus papás. Todos. El profesor también, la cocinera, su hija, la mamá de Paco, el Venancio con su mandil. La María que lava las basinicas quebró ayer una basinica en 3 pedazos grandes. ¿Le pegaría también el patrón al papá de Paco Yunque? Qué cosa fea era esto del patrón y del niño Humberto. Paco Yunque quería llorar. ¿A qué hora acabaría de escribir el profesor en la pizarra? Bueno, dijo el profesor, cesando de escribir. Ahí está el ejercicio, escrito. Ahora todos sacan sus cuadernos y copian lo que hay en la pizarra. Hay que copiarlo exactamente igual. En nuestros cuadernos, preguntó tímidamente Paco Yunque. Sí, en sus cuadernos, le respondió el profesor. ¿Usted sabe escribir un poco? Sí, señor, porque mi papá me enseñó en el campo. Muy bien. Entonces, todos a copiar. Los niños sacaron sus cuadernos y se pusieron a copiar el ejercicio que el profesor había escrito en la pizarra. No hay que apurarse, decía el profesor. Hay que escribir poco a poco para no equivocarse. Humberto Grieve preguntó: ¿Es, señor, el ejercicio escrito de los peces? Sí. A copiar todo el mundo. El salón se sumió en el silencio. No se oía sino el ruido de los lápices. El profesor se sentó a su pupitre y también se puso a escribir en unos libros. Humberto Grieve, en vez de copiar su ejercicio, se puso otra vez a hacer dibujos en su cuaderno. Lo llenó completamente de dibujos de peces, de muñecos y de cuadritos. En la última página dibujó entre estas figuras. Al cabo de un rato el profesor se paró y preguntó: ¿Ya terminaron? Bueno, dijo el profesor, pongan al pie sus nombres bien claros. En ese momento sonó la campana de recreo. Una gran algazara volvió a hacer los niños y salieron corriendo al patio. Paco Yunque había copiado su ejercicio muy bien y salió al recreo con su libro, su cuaderno y su lápiz. Ya en el patio vino Grieve y agarró a Paco Yunque por un brazo diciéndole con cólera: ven para jugar al melo. Lo echó de un empellón al medio y le hizo derribar su libro, su cuaderno y su lápiz. Yunque hacía lo que le ordenaba Grieve, pero estaba colorado y avergonzado de que los otros niños viesen cómo lo zarandeaba al niño Humberto, cómo lo zarandeaba el niño Humberto. Yunque quería llorar. Paco Fariña, los dos Zúñiga y otros niños rodeaban a Humberto Grieve y a Paco Yunque. El niño flacucho y pálido recogió el libro, el cuaderno y el lápiz de Yunque, pero Humberto Grieve se los quitó a la fuerza, diciendo: déjalos, no te metas, porque Paco Yunque es mi muchacho. Humberto Grieve llevó al salón de clases las cosas de Paco Yunque y se las guardó en su carpeta.
Después volvió al patio a jugar con Paco Yunque. Le cogió del pescuezo y le hizo doblar la cintura y ponerse en 4 manos. Estate quieto así, le ordenó imperiosamente. No te muevas hasta que yo te diga. Humberto Grieve se retiró a cierta distancia y desde allí vino corriendo y dio un salto sobre Paco, apoyando las manos sobre sus espaldas y dándole una patada feroz en las posaderas. Volviendo a retirarse y volvió a saltar sobre Paco Yunque, dándole otra patada. Mucho rato estuvo así, jugando Humberto Grieve con Paco Yunque. Le dio como 20 saltos y 20 patadas. De repente se oyó un llanto. Era Yunque que estaba llorando de las fuertes patadas de Humberto. Entonces salió Paco Fariña del ruedo, formado por los otros, y se la plantó ante Grieve, diciendo, no, no te dejo que saltes sobre Paco Yunque. Humberto Grieve le respondió amenazándole, oye, Paco Fariña, Paco Fariña, te voy a dar un puñetazo, pero Fariña no se movía, estaba tieso delante de Grieve y le decía, ¿por qué es tu muchacho le pegas y lo saltas y le haces llorar? Sáltalo y verás. Los dos hermanos Zúñiga abrazaban a Paco Yunque y le decían que ya no llorase y le consolaban diciéndole, ¿por qué te dejas saltar así y dar patadas? Pégale, sáltalo tú también. ¿Por qué te dejas? No seas sonso, cállate. Ya no llores, ya nos vamos a ir a nuestras casas. Paco Yunque estaba siempre llorando y sus lágrimas parecían ahogarle. Se formó un tumulto de niños en torno a Paco Yunque y otro tumulto en torno a Humberto Grieve y a Paco Fariña. Grieve le dio un empellón brutal a Fariña y lo derribó al suelo. Vino un alumno más grande del segundo año y defendió a Fariña, dándole a Grieve un puntapié, y otro niño del tercer año, más grande que todos, defendió a Grieve, dándole una furiosa trompada al alumno del segundo año. Un buen rato llovieron bofetadas y patadas entre varios niños. Eso era un enredo. Eso era un enredo. Sonó la campana y todos los niños volvieron a sus salones de clase. A Paco Yunque lo llevaron por los brazos los dos hermanos Zúñiga. Una gran gritería había en el salón del primer año. Cuando entró el profesor, todos se callaron. El profesor miró a todos muy serios y dijo como un militar, siéntense, un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. Entonces el profesor se sentó en su pupitre y llamó por lista a los niños para que le entregaran sus cuartillas con los ejercicios escritos sobre el tema de los peces. A medida que el profesor recibía las hojas de los cuadernos, las iba leyendo y escribía las notas en unos libros. Humberto Grieve se acercó a la carpeta de Paco Yunque y le entregó su libro, su cuaderno y su lápiz. Pero antes había arrancado la hoja del cuaderno en que estaba el ejercicio de Paco Yunque y puso en ella su firma. Cuando el profesor dijo Humberto Grieve, Grieve fue y presentó el ejercicio de Paco Yunque como si fuese suyo. Y cuando el profesor dijo Paco Yunque, Yunque se puso a buscar en su cuaderno la hoja en que escribió su ejercicio y no lo encontró. ¿La ha perdido usted? Le pregunté al profesor. ¿O no lo ha hecho usted? Pero Paco Yunque no sabía lo que había hecho la hoja de su cuaderno y muy avergonzado se quedó en silencio y bajó la frente. Bueno, dijo el profesor y anotó en unos libros la falta de Paco Yunque. Después siguieron los demás entregando sus ejercicios. Cuando el profesor acabó de verlos todos, entró de repente al salón el director del colegio. El profesor y los niños se pusieron de pie respetuosamente. El director miró como enojado a los alumnos y dijo en voz alta, siéntense. El director le preguntó al profesor, ¿ya sabe usted quién es el mejor alumno de su año? ¿Ya han hecho el ejercicio semanal para calificarlos? Sí, señor director, dijo el profesor. Acaban de hacerlo. La nota más alta la ha obtenido Humberto Grieve. ¿Dónde está su ejercicio? Aquí está, señor director. El profesor buscó entre todos las hojas de los alumnos y encontró el ejercicio firmado por Grieve, por Humberto Grieve. Se lo dio al director
que se quedó viendo largo rato la cuartilla. Muy bien, dijo el director contento. Subió al pupitre y miró severamente a los alumnos. Después le dijo con su voz un poco ronca pero enérgica: de todos los ejercicios que ustedes han hecho, ahora el mejor es el Humberto Vieve. Así es que el nombre de este niño va a ser escrito en el cuadro de honor de esta semana, como el mejor alumno del primer año. Salga afuera Humberto Grieve. Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Grieve, que salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El director le dio la mano diciéndole: muy bien, Humberto Grieve, lo felicito, así deben ser los niños, muy bien. Se volvió el director a los demás alumnos y le dijo: todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grieve. Deben ser buenos alumnos como él, deben estudiar y ser aplicados como él, deben ser serios, formales y buenos niños como él, y así lo hacen. Recibirá cada uno un premio al fin de año y sus nombres serán también inscritos en el cuadro de honor, en el cuadro de honor del colegio, como el de Humberto Grieve. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho hoy Humberto Grieve. Así lo espero. Se quedó el director callado un rato. Todos los alumnos estaban pensativos y miraban a Humberto Grieve con admiración. ¡Qué rico Grieve! ¡Qué buen ejercicio escrito! Ese sí que era bueno. Era el mejor alumno de todos, llegando tarde y todo, y pegándoles a todos, pero ya lo estaban viendo. Le había dado la mano al director, Humberto Grieve, el mejor de todos los del primer año. El director se despidió del profesor, hizo una venia a los alumnos que se pararon para despedirlo y salió. El profesor dijo entonces, pues, siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. El profesor ordenó a Grieve: váyase a su asiento. Humberto Grieve, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña, le echó la lengua. El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir en unos libros. Paco Fariña le dijo en voz baja a Paco Yunque: mira al señor, está poniendo su nombre, mira al señor, está poniendo tu nombre en su libro, porque no has presentado tu ejercicio. Míralo, te va a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde lo pusiste? Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada. Anda, le volvió a decir Paco Fariña, contesta. ¿Por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio? Paco Fariña se agachó a mirar la cara de Paco Yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciendo: déjalo, no llores, déjalo. No tengas pena, vamos a jugar con mi tablero, tiene torres negras, déjalo. Yo te regalo mi tablero, no seas sonso, ya no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando agachado. Bien, entonces este es el final del cuento. Diríamos sobre una crítica sobre este cuento, pues hay un contexto donde se ve la injusticia, ¿no? En tal sentido, de la actitud del niño Humberto Grieve, la actitud del profesor y la actitud del director, ¿no? Entonces, desde luego, pues, de que en muchos escenarios o lugares se ha presentado estos acontecimientos de injusticia. Entonces, César Vallejo manifiesta este cuento, lo que él ha vivido y ha observado como alumno, como profesor, porque fue profesor César Vallejo, y fue profesor también de Ciro Alegría, otro escritor peruano, el autor de El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Fue su profesor del escritor indigenista Ciro Alegría. Y Ciro Alegría dijo en uno de sus escritos, porque Ciro Alegría compuso Los perros hambrientos, La serpiente amarilla, El mundo es ancho y ajeno. Él dijo: el Perú será grande cuando haya justicia.
y hasta hoy día en el Perú no hay justicia, ¿no? Entonces, justamente este cuento es una especie de denuncia que en diferentes ámbitos, y acá en el ámbito del alumnado, ¿no? En ese contexto donde estudia Paco Yunque, no había justicia, no había justicia, simplemente se manifestaba una injusticia. Entonces, en ese contexto, el mismo César Vallejo pasó en este acontecimiento de la injusticia, ¿no? Fue recluido en la cárcel, de repente por defender a los que menos tenían, menos poseían, ¿no? Aún ya siendo estudiante, ya habiendo tenido estudios superiores en la universidad, trabajó en una hacienda y eso le costó pasar algunos meses de cárcel justamente por tratar de defender la justicia de los que menos tienen. Y acá en su escrito lo manifiesta, ¿no? Y en su obra poética trasciende como el poeta del dolor humano, ¿no? Con esa característica pasa a la crítica internacional. Y también escribe otra obra, El Tungsteno. En El Tungsteno, en esta novela, presenta la injusticia y el abuso que cometen las empresas mineras contra los habitantes de una comunidad denominada Quivilca. Quivilca. ¿Bien? Entonces, eh, nuevamente retomando el organizador visual, aquí en el organizador visual ustedes van a, esto lo voy a subir al Classroom, Paco Yunque, entonces presentan los personajes, ¿no? Ahí anotarán por Paco Yunque, Humberto Grieve, Paco Fariña, los hermanos Zúñiga, etcétera. El profesor, el director. Escenarios, el salón de clases, el patio de la escuela, que son los escenarios. La idea principal. ¿Cuántas ideas? Una primera idea corresponde cuando Paco es llevado a la escuela por su madre y es dejado en la escuela, ¿no? Segundo es cuando el profesor le dice que ocupe un sitio, lo ubica en un sitio, ¿no? Entonces, una tercera idea es la insolencia de Humberto Grieve, que llega tarde y actúa negativamente contra la seguridad de Paco y también contra Paco Fariña. ¿Bien? Y así sucesivamente van registrando las ideas en este organizador que se llama el diagrama de llaves o el cuadro sinóptico mediante las llaves. Bien, entonces, para poder ya finalizar, vamos a pedir la participación. A ver, Adriana, ¿vas a leer el texto resaltado? Adriana. Tupa, a ver, lea el texto resaltado. Ok, profesor. Los Zúñiga también. El chico rubio y gordo de chaqueta blanca y el otro cara redonda y chaqueta verde se reían ruidosamente. Que Grier era tan divertido. Los peces en su salón entre los muebles como si fuesen pájaros. Era una gran mentira lo que contaba Grier. Todos los chicos exclamaban a la vez, reventando de risa. Miente, señor. Mentira, mentira. Humberto Grieve se enojó porque no le creían lo que contaba. Todos se burlaban de lo que había dicho, pero Grieve recordaba que trajo 2 peces a su casa y los soltó en el salón y ahí estuvieron muchos días. Los movió y se movían. No estaba seguro si se movieron muchos días o murieron pronto. Grieve de todos modos quería que le creyeran lo que decía. En medio de las risas de todos, le dijo a uno de los Zúñiga: claro, porque mi papá tiene mucha plata y me ha dicho que va a hacer llevar a mi casa a todos los peces del mar. Para mí, para que juegue con ellos en mi salón grande.
El profesor dijo en alta voz, bueno, bueno, silencio, Grieve. No se acuerda bien, seguramente, porque los peces se mueren cuando los niños añadieron. Muy bien. A ver, Alarco va a leer el texto resaltado. Ah, sí, profesor. Se le saca del agua. Eso es, dijo el profesor. El niño flacucho y pálido dijo, pero porque los peces tienen sus mamás en el agua y sacándolos se quedan sin mamás. No, 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 dijo el profesor. Los peces mueren fuera del agua porque no pueden respirar. Ellos toman el aire y caen en el agua y cuando salen no pueden absorber el aire que hay afuera, porque porque ya están como muertos, dijo un niño. Humberto Gray dijo, mi papá puede darles aire en mi casa porque tiene bastante plata para comprar todo. El chico vestido de verde dijo, mi papá también tiene plata. Mi papá también, dijo otro chico. Todos los niños dijeron que sus papás tenían mucho dinero. La coyunca no decía nada y estaba pensando en los peces que morían fuera del agua. Fariña le dijo a Paco Yunque, ¿y tú, tu papá también tiene plata? Paco Yunque reflexionó y se acordó haberle visto una vez a su mamá con unas pesetas en la mano. Yunque dijo a Fariña, mi mamá tiene también mucha plata. ¿Cuánto? Le preguntó Fariña. Como 4 pesetas. Fariña dijo al profesor en voz alta. Paco Yunque dice que su mamá tiene también mucha plata. Mentira, señor, respondió Humberto Gray. Paco Yunque miente porque su mamá es la sirvienta de mi mamá y no tiene nada. El profesor tomó la tiza y escribió en la pizarra, dando la espalda a los niños. Humberto Gray aprovechando de que no le veía al profesor, dio un salto y le jaló de los pelos a Yunque, volviéndose a la carrera a su carpeta. Yunque se puso a llorar. ¿Qué es eso? Dijo el profesor, volviéndose a ver lo que pasaba. Paco Fariña dijo, Gray le ha tirado de los pelos, señor. No, señor, dijo Gray. Yo no he visto. Yo no me he movido de mi sitio. Bueno, bueno, dijo el profesor. Silencio. Muy bien, muy bien. Entonces, acá estamos en la secuencia de la relectura, viendo los pasajes de lo que ya van a identificar ustedes, las ideas auxiliares, ¿no? Las ideas auxiliares. Entonces, desde luego que la lectura es importante y hay que poner énfasis y voluntad cuando uno tiene que leer texto de cualquier naturaleza, no solamente por lo que es cuento. Y hay muchos textos que no son cuentos, pero es ahí donde uno tiene que prestar mayor atención, porque es producto del manejo de las palabras, ¿no? Las palabras, ¿no? Es mediante las obras literarias, entonces parte de la cultura, y como es parte de la cultura pasa a la biblioteca, entonces desde ese punto de vista es de suma importancia, ¿no? Desde luego, pues, de que este contexto, ¿no? Nos hace ver una realidad donde está presente la injusticia. Bien, entonces, con esto ya prácticamente finalizo la sesión. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, profesor. Hasta el lunes. Profesor, hasta el El lunes. lunes.